Un gran abrazo, gente buena, extensivo para usted, para toda su familia. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hay personas que van a ver esto en vivo, como lo está haciendo usted en este momento, y otras personas que se van a ir sumando poco a poco. Les confieso que en estos momentos tenemos pero fuerte lluvia sobre la ciudad de Panamá. Hemos tenido intermitencia en la señal, en la comunicación. Por eso estamos y anticipamos pues alguna falla, alguna parpadeo en la señal o algo por el estilo. Si llega a suceder, volvemos a reiniciar la comunicación con el mismo enlace sin ningún inconveniente. ¿Ok? Bueno, debo decirles que hoy ha sido el día de la tecnología. Sin duda alguna, hoy ha sido un día de tecnología. Hemos cargado todos los videos y pueden observar que no se observan, no se ven. Sin embargo, ahorita estuvimos intentando nuevamente y no hay ningún inconveniente. Vamos a avanzar, pero quedan unos videos pendientes que sí queremos que ustedes los van a tener en el Drive. Eso es algo que quería comentarles el día de hoy. Van a tener acceso a un Drive donde van a tener todos los videos que hemos visto durante la presentación y algunos videos que pudieran no verse mientras son transmitidos en la presentación, lo van a tener igualmente disponibles en el Drive, pero vamos a observar todo y vamos a cubrir todo el contenido. Así que gracias a Papá Dios que nos permite estar acá. Gracias a toda la gente que hace posible. Y por supuesto, esto nos llena de muchísima alegría porque estamos en nuestra tercera clase. Es la tercera, es la penúltima clase. Mañana sábado tenemos la última. Así que me alegra que estén todos ustedes acá y me alegra que la gente esté cumpliendo con sus tareas, con sus objetivos, enviando las tareas, enviando sus videos. Eso me agrada muchísimo. Recuerden que mañana con la última clase vamos a enviarle evaluación. Entonces es importante que usted sepa que esa evaluación la va a hacer a más tardar el día lunes al mediodía. Así que nada, vamos a entrar en materia y que sea de provecho para todos y cada uno de nosotros. Que Papá Dios nos proteja siempre y que podamos cumplir todas esas metas y esos objetivos. Se mantiene nuestro objetivo inicial, que es disminuir la vulnerabilidad de usted, promover su asertividad, disminuir la conflictividad propia de la profesión y abrir o blindar un camino hacia su propio éxito, hacia su satisfacción personal, hacia la resiliencia. Eso es importante para cada uno de nosotros. Y bueno, dicho esto, hoy hemos ido avanzando en varios aspectos importantes. Cuando referimos, por ejemplo, a las habilidades blandas, ayer estuvimos definiendo, le estuvimos colocando algunos ejemplos, estuvimos hablando de la empatía, pero fíjense que entre las habilidades blandas hay unas que destacan: la comunicación efectiva, trabajo en equipo, resolución de conflictos, empatía, adaptabilidad, pensamiento crítico, gestión del tiempo, liderazgo. Estas son algunas de las habilidades blandas. Hay personas, según la literatura, que definen muchas más. Pero estas son las más críticas para nosotros, son las que nos hemos topado, las que más hemos abordado, las que más hemos sufrido y padecido. Estas habilidades son cada vez más valoradas en el mercado laboral actual. Y acá debo comentarles algo. Yo recuerdo un caso en el que un amigo me dice: oye, Pablo, yo voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por qué no te postulas? Porque es un buen trabajo, pero yo voy a un cargo que me gusta más y estoy haciendo algo que no es lo mío. Y yo le digo, bueno, perfecto, está bien. Resulta que yo fui, conversé con las personas y él se quedó sorprendido porque él llevaba cierto tiempo buscando un aumento de salario y realmente yo entré con el aumento del salario que él necesitaba. Y es porque justamente las personas, a pesar de que teníamos la misma formación profesional, vieron quizás en mí mayor empatía para abordar los problemas que tenía la organización en ese momento. Entonces, esto es algo que muchas veces no es tangible, esto es algo que muchas veces no se mide con una evaluación técnica, con una prueba, sino con desarrollo de ciertas conductas, comportamientos, habilidades, pensamientos críticos y en el manejo asertivo de las diferentes situaciones que se nos pueden presentar. Estas, estas habilidades, como bien lo dice el texto, son cada vez mejor valoradas. Eh, y mañana vamos a hacer un ejercicio importante donde vamos a ver cómo se da el manejo de estas habilidades blandas. Mañana vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho, que es un reto para mí hacerlo por la web, pero que es más sabroso, es más bonito, es más productivo cuando se hace presencial, pero
las 3 veces previas que lo he aplicado también en esta vía, pues ha funcionado. Entonces eso me alegra, eso me gusta y sé que va a ser de éxito para todos. Entonces, debemos tener en cuenta también otros aspectos importantes. Ahora, fíjense que en esta época lo que es constante es el cambio. Entonces nosotros tenemos que propiciar ir a la par del cambio, ir adaptándonos a los cambios. Y recuerdo la primera vez que di clase por Zoom. La primera vez que di clase por Zoom, antes de la pandemia, yo tenía mi teléfono celular y cuando voy como a los 5 minutos de iniciada la clase, me dice un alumno, profesor, ¿usted está ahí? Y yo le digo, claro, estoy dando la clase, pero voltee la cámara que le estamos viendo los zapatos. Entonces, yo estaba viendo la lámina en mi teléfono, pero yo no sabía que tenía la cámara del teléfono invertida y lo que ellos estaban viendo era mi zapato. Entonces, nosotros tenemos que ir adaptándonos a los cambios. Son cambios muchas veces muy radicales, a veces son cambios generacionales muy fuertes, a veces son cambios de tecnologías muy fuertes y eso nos lleva a tener eh, nos lleva a generar cierto rechazo y cierta dificultad a la adaptación de ese cambio específico. Entonces, debemos entender que en el contexto de la seguridad y salud laboral, estas habilidades juegan un papel crucial, sobre todo para lograr el éxito que queremos en la cultura de seguridad que anhelamos. Sobre todo porque tenemos que propiciar esa colaboración efectiva en el trabajo. ¿Colaboración hacia qué? Hacia el logro de los objetivos, hacia la prevención de accidentes y el tema del abordaje de los riesgos laborales. Entonces, esto no se escapa de nuestras manos, esto es relevante día a día. Y cuando nosotros le damos el justo valor a esto, dejamos de ser oficiales de seguridad de cascos, botas, lentes y guantes y comenzamos a empatizar más con la gente y logramos influir más en la gente. Recuerden que vamos a ser mejores prevencionistas mientras logremos influir un cambio de un comportamiento de riesgo a un comportamiento seguro. Entonces, esa influencia se logra cuando usted eh, tiene esa facilidad de lograr transmitir un mensaje y que ese mensaje llegue justamente a donde usted considera que es necesario. El hecho de cumplir con requisitos técnicos es importante, claro que sí, pero tener la oportunidad de liderar, de comunicar riesgos de manera asertiva, de gestionar procesos de seguridad, eso nos va a dar una vivencia en campo muy fuerte. Y el hecho de nosotros tener la confianza de que estamos delegando en una persona una gestión o en un equipo de trabajo, eso nos brinda a nosotros una tranquilidad enorme porque sabemos que hay un compromiso de parte y parte, es decir, se está trabajando en equipo. Dicho esto, vamos a tener en cuenta que nosotros en el examen vamos a preguntar qué entendemos por comunicación efectiva, qué entendemos por trabajo en equipo, qué entendemos por resolución de conflictos, qué entendemos por empatía. Entonces, aquí tenemos algunas ideas, pero tengan por seguro que en el examen yo no le voy a preguntar exactamente eso. En el examen vamos a colocar situaciones donde usted tendrá que definir cuál es esa habilidad blanda que se pone de manifiesto. Por ejemplo, yo les coloco un caso. María y Pedro pelean por el presupuesto del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero llega Juan y logra establecer un consenso entre María y Pedro y se concreta un presupuesto a ejecutar. ¿Sí? ¿Cuál de esas 4 habilidades blandas desarrolló en este caso Juan para concluir felizmente la definición del presupuesto? Entonces usted dirá, bueno, ahí tuvimos la resolución de conflicto. Entonces vamos a ir colocando situaciones en las cuales usted va a ir destacando cuál fue la habilidad blanda que se puso de manifiesto. Por ejemplo, Pablo y César trabajan en departamentos distintos, pero difícilmente logran coordinar una actividad entre los dos departamentos. Se nota una competencia entre ambos.
¿Cuál de estas habilidades blandas es la ausente en ese caso? Entonces usted podrá ver, o sea, bueno, trabaja en equipo. Trabaja en equipo no está presente porque Pablo está por su lado y César está por su lado. Entonces no hay trabajo en equipo. Entonces la idea es que usted logre identificar cuáles son las habilidades blandas presentes o ausentes en determinados casos. Hablando de empatía, ayer estuvimos conversando bastante sobre la empatía y hoy nos toca también abordar el tema de la comunicación efectiva, la capacidad de expresar ideas y escuchar activamente. Ayer estuvimos anticipándonos lo que entendíamos por escucha activa. Fíjense que día a día vamos sumando más conceptos que los vimos el día previo para que hoy podamos abordarlo de manera más asertiva. Ahora fíjense, tenemos también la adaptabilidad. Oye, la adaptabilidad es un reto en lo personal. Mire, véalo así. Usted mañana en su oficina o en su sitio de trabajo escriba su nombre con la mano derecha. Escriba su nombre en cualquier hojita, en un pedacito de papel. Y luego haga lo mismo, pero con la mano izquierda. O, por ejemplo, esta noche usted se va a cepillar los dientes. No lo haga con la mano que siempre lo hace. Hágalo con la otra mano. El entender ese cambio nos lleva a nosotros a un proceso de adaptabilidad, pero hay un choque. Es decir, vamos a hacerlo quizás no de la manera que estamos acostumbrados. Entonces, manejar esos cambios desde cosas pequeñas como peinarnos con la mano que no lo hacemos normalmente, cepillarnos con la mano que no es la que utilizamos normalmente, o por ejemplo, tratar de escribir el nombre con la mano que no es la que estamos familiarizados. Esos son cambios importantes. Y eso estimula también células del cerebro, las conexiones neuronales, para darle manejo a una situación específica. Una que nos cuesta muchísimo desarrollar es el pensamiento crítico. Y aquí, fíjense que juega un papel importante la madurez y la humildad. Te dice, bueno, Pablo, ¿cómo se madura? ¿Cómo se logra eso? Bueno, eso yo no tengo la receta, eso no es una receta que se lleva. Algunas veces, echando broma entre compañeros de trabajo, le dice uno al otro, envuélvete la cabeza en papel de periódico, como hacemos con los aguacates o, ¿cómo se llaman en otros países? Guacamole. Es decir, con esa fruta en la que envolvemos en papel de periódico para que madure más rápido. Entonces, eso es un tema muy crítico, pero muchas veces nosotros vamos a notar con el pensamiento crítico resistencia a la recepción de cualquier comentario. Por ejemplo, cuando alguien nos hace una sugerencia, el aceptar en ese momento que esa persona tiene la razón no es común. La gente quizás lo acepta y lo pone en práctica al día siguiente cuando esa persona que nos dice ese comentario no nos está viendo. Hoy yo venía en un taxi y le decía vi que el joven en un momento puso la mano, está el volante, el timón del vehículo, y entonces tenía algo así como sueño, puso el codo en el volante y en la otra mano tenía el teléfono celular. Yo le dije, amigo, párese aquí un momentico a la derecha, por favor, déjeme ver algo. Y el muchacho se paró a la derecha y le dije, hijo, ve, tú tienes 18, 19, 20 años. Tienes una mano en el codo en el volante y en la otra tienes el teléfono celular. ¿Con cuál mano estás manejando? Estás brindando un servicio. Yo te pude haber calificado aquí como manejo inseguro y eso te tumba tu calificación, pero yo decidí parar para hacerte este comentario. Entonces, yo lo hago como que si fuese tu papá, como un amigo, como un colega, y el muchacho no hizo caso en el momento. Entonces yo agarré y le dije, vea hijo, mientras yo esté en este vehículo, usted va a colocar las manos en el volante. Si no, usted me dice, yo me bajo y no hay ningún problema. No, señor, no se preocupe. Yo asumí en el momento una posición de autoridad porque estoy pagando por un servicio y ese servicio involucra mi seguridad. Pero ese muchacho no soltó el teléfono, sino unas cuadras después que avanzara. Es decir, hubo resistencia al cambio. Entonces, mientras yo comencé a hablarle más bajito y le dije, mira, ve, yo tengo un hijo también
que trabaja, que tiene la necesidad de llevar el pan a la casa. eh, Tenemos que ayudarnos entre todos. Y fui poco a poco hablando más suavecito y logré el objetivo que el muchacho, unas cuadras después, soltara el teléfono celular. Pero eso me ha pasado a mí. No significa que sea yo el que estaba recibiendo el servicio, no, estoy hablando de que yo mismo he tenido resistencia a las sugerencias que otras personas me han hecho. Entonces nosotros debemos entender que no nos gusta que nos digan las cosas que nos llamen la atención. Por eso el primer día dijimos que las felicitaciones se hacían en público y los llamados de atención en privado. Entonces, mientras usted logre disminuir esa resistencia inicial a cualquier sugerencia, a cualquier abordaje, usted va a lograr el objetivo con mayor facilidad. Entonces, fíjense, cuando usted vaya a tomar una posición de recomendación, de sugerencia, de observación, nosotros recordamos que usted haga algo primero. Y ese algo primero es pregunta de examen, es ejemplo de vida, es algo importantísimo que usted tiene que poner en práctica, que se llama el refuerzo positivo. Refuerzo positivo. ¿Ok? Usted va a hablar y el que no ha hecho un video lo puede hacer sobre en qué consiste el refuerzo positivo. Hay una serie que se llama, es un programa colombiano que tiene que ver con el chompiras y el botijo. Mañana se los voy a traer. Es algo así como que cuando el botijo o el chompiras iba a darle un cachetón primero, antes de darle el cachetón, primero lo peinaba. Es decir, primero peina a la persona y después el cachetón. Ese es un cachetón, por supuesto, en sentido figurado. Lo que queremos decir es que cuando usted va a hacer una crítica, es más fácil derrumbar la barrera primero que pueda tener esa persona para luego hacer la sugerencia. La sugerencia vendría a ser el cachetón, por así decirlo. Entonces nosotros debemos entender que mientras más críticos sea nuestro comentario, eh, es más importante que nosotros abordemos también esa ruptura, esa barrera. Por acá me dicen, creo que es un programa mexicano. Yo realmente no estoy seguro cuál es el origen, pero lo vamos a compartir mañana. Y si podemos abordar este tema, es sumamente importante. Fíjense la importancia del refuerzo positivo. El delfín, cuando está en su espectáculo marino y el delfín salta, la gente aplaude, pero ¿qué hace el delfín después? Va a donde su entrenador a buscar la recompensa, el pescadito. Entonces, nosotros tenemos que entender que va a haber resistencia en el pensamiento crítico, en la evaluación, en la toma de decisiones y sobre todo en aquellas que pudieran no gustarnos o en aquellas que no vienen de nosotros, sino que vienen de un externo, de un superior, de un colega. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros fortalezcamos el refuerzo positivo en todo momento. Eso debe ser una condición sine qua non para hacer cualquier abordaje. Por ejemplo, llegamos a nuestra casa y venimos todo el día del trabajo y conseguimos los zapatos de nuestros hijos en el medio de la sala. ¿Qué le decimos? ¿Qué hacen esos zapatos aquí? Paso todo el día trabajando y también tengo que venir aquí a acomodarte los zapatos. No acepto eso. Y ese hijo o esa hija que venía a darnos un abrazo, cariño, queda regañada, queda regañado y por supuesto ese gesto de cariño se pierde. Entonces nosotros tenemos que visualizar que en ese momento el refuerzo positivo es importante. Es decir, que si usted va llegando a su casa y consigue los zapatos en el suelo, en el medio de la sala de su hijo o de su hija, no lo regañe. Dice Pablo, pero eso no debe ser. Él tiene que recoger sus zapatos. Claro, estamos de acuerdo, pero aplique primero el refuerzo positivo. ¿Qué significa? Primero lo peina y después el cachetón. Recuerden siempre que el cachetón es en sentido figurado. Es decir, primero usted busca edificar las buenas acciones de esa persona.
Usted primero construye las buenas acciones de esa persona. Por ejemplo, está su hijo o su hija con los zapatos en el medio de la sala. Usted viene cansado, usted se dio cuenta que los zapatos están ahí. Claro, en ese momento no lo regañe, no la regañe. Dele un abrazo. Hijo, hija bella, ven acá, mi amor, dame un abrazo, papá. Pasé todo el día en el trabajo y quería verte, quería abrazarte. Ese cariño tuyo me encanta, me gusta. Te quiero, papá, te adoro. Usted sabe que usted va también por los zapatos, pero eso hay que inculcarlo, eso es poco a poco. No pierda ese afecto, porque si usted critica en ese momento esos zapatos, usted está propiciando un distanciamiento. Después que usted regañe a un hijo, no lo va a acercar así con facilidad. Ese niño se mete en su cuarto, está regañado, con razón, pero está regañado. ¿Qué significa? Que usted tiene la razón, pero perdió la conexión con su hijo. Entonces, su hijo que está en una frecuencia AM y usted está en una frecuencia FM. Entonces, debemos entender que cuando vamos a hacer pensamiento, vamos a poner en práctica un pensamiento crítico, vamos a analizar, vamos a evaluar, vamos a tomar decisiones, vamos a corregir, vamos a hacer observaciones, sugerencias, el refuerzo positivo va a permitir disminuir las barreras y garantizar un canal de comunicación, acercarnos a la empatía. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros logramos eso, el mensaje que viene después tiene un efecto mucho mejor, con menos rechazo. Entonces usted abrace a su hijo primero, abrace, ven acá, papá, ¿cómo estás? Y el día de ayer hablamos de una palabra importante, una palabra donde expresamos preocupación. Hijo, hija, yo estoy preocupado por ti, mi amor. ¿Qué pasó, papi? Hija, ¿tú viste eso que está ahí en la sala? ¿Viste eso que está ahí? Hija, tú te puedes caer, nos podemos caer con eso. ¿Qué está en la sala ahí que nos puede generar un daño? Ah, papi, los zapatos. Ah, bueno, ven, vamos a ayudarlo, vamos a recogerlo, vamos a ponerlos en su sitio. Vamos juntos, yo te ayudo, ¿eh? Usted logra el objetivo de esa manera sin entrar en conflicto. Entonces, recuerde, siempre, siempre, siempre refuerzo positivo. Dice Pablo, y si consigo una persona sin botas en el campo, ¿qué le voy a decir también? ¿Lo felicito porque está sin botas? No, para nada. Tiene que aplicar lo mismo, el refuerzo positivo. Hey, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va la cosa por aquí? Hey, ¿cómo se dice, por ejemplo, en Dominicana, aquí en Panamá es queso pa? Que eso es como decir, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Si usted tiene que decirle, hey, mira, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo va todo? Utilice esos mecanismos para lograr acercarse con la gente. Y no vaya a decirle, mira, ¿dónde están tus botas? ¿Qué haces aquí sin botas? Mira, animal, ¿cómo se te ocurre estar aquí sin botas? ¿Tú no ves que ahí dice que tienes que ponerte el equipo de protección personal? No, para nada. Siempre con respeto, siempre con educación. Recuerde que eso no es una norma personal, lo dijimos ayer. Las normas de seguridad son normas de la organización, esa es una norma suya. Usted, si le falta el respeto, espere la respuesta porque puede ser peor. Entonces usted mantenga la armonía. Entonces usted tiene que propiciar el hecho de, oye, mi hermano, te felicito porque estás aquí guerreando, papá. Otros están ahí dormidos. Excelente, excelente, hermano, que estás aquí. Entonces usted ahí expresa preocupación. Oye, mi hermano, ¿y qué estás haciendo? Cuéntame. No, estoy haciendo esto y esto y esto. Oye, mi hermano, pero yo estoy preocupado por usted, yo estoy preocupado, mi hermano. ¿Y por qué será que usted está preocupado, compadre? ¿Qué pasó? No, hermano, usted sabe por qué estoy preocupado. Ayúdeme aquí a identificar por qué estoy preocupado. Ayúdeme. Vamos a ver, vamos a trabajar esto entre los dos. Ayúdeme, ayúdeme. Yo lo ayudo y usted me ayuda, pero sepa que estoy preocupado por usted. ¿Qué le hace falta? Ah, compadre, las botas. Claro, claro, claro. ¿Ok? Entonces, automáticamente nosotros, al entender que la persona reflexionó, hubo un análisis, aunque sea corto, hubo un análisis. Y eso nos lleva a garantizar que la persona este, va a entender, a analizar que está incumpliendo con algo, que no es porque vio a Pablo, vio a Pedro, no, es porque simplemente esa es una norma de la organización, pero hay que lograr que eso se haga costumbre, se haga un hábito. Entonces, nosotros tenemos
que buscar el hecho de que cuando vayamos a hacer esa crítica, no vayamos a tener un choque, un enfrentamiento. Y de eso se trata. ¿Ok? Por aquí me están colocando otros comentarios también que son importantes. Y mañana vamos a hacernos unos ejemplos bien interesantes. Y por supuesto, tenemos que abordar también lo que conocemos como la gestión del tiempo, que buscamos organizar y priorizar las tareas de manera más eficiente. Nosotros tenemos todos retos contra el tiempo. Y mientras más nos acercamos al fin de semana, queremos cerrar el viernes todas las actividades, mucha gente se conecta, otros no se conectan y otros comienzan a tener retos importantes en la casa. ¿Por qué? Porque comenzamos a salir del trabajo, pero comienzan las actividades en casa. Entonces comienza a haber un choque entre mi tiempo de trabajo y mi tiempo en casa, porque mi tiempo de trabajo resulta que es el mismo tiempo que tengo para descansar en casa. Entonces termino teniendo tiempo de trabajo en el trabajo y tiempo de trabajo en casa. Esto nos lleva a entender que la Organización Mundial de la Salud definió tres tipos de personalidades. La personalidad tipo A es la personalidad que mata por el cumplimiento de los objetivos, mata en sentido figurado, ¿ok? Es decir, pase lo que pase, ese informe se tiene que entregar sea como sea, con sangre, sudor y lágrimas. Esa es la persona que está en su casa un domingo y está pensando qué es lo que tiene que hacer al día siguiente, qué es lo que tiene que hacer mañana. Me faltó esto, me faltó lo otro, me faltó lo otro. O sea, está en su casa, pero no está descansando. Está su mente maquinando todo lo que tiene que hacer en el trabajo. Es decir, que esa personalidad tipo A no logra desconectarse del espacio de trabajo y no logra el descanso. Por lo general, esas personas no tienen las mejores relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Más bien son personas que generan tensión, presión, que cuando llega la persona, uy, llegó esta persona, bueno, pendiente, mosca, que aquí puede pasar cualquier cosa. La personalidad tipo B es una personalidad más ecuánime. Tienen un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Esa persona sí logra desconectarse, valora su tiempo de trabajo, pero esa persona también cumple con los objetivos. Y la personalidad tipo C es la personalidad que el mundo se puede estar cayendo, pero ese está descansando. Ese casi nunca dura en los trabajos, casi siempre lo corren rápido. El mundo necesita de su ayuda y él suave, como si nada. Entonces, ¿qué pasa? El problema son los extremos, la personalidad tipo A y la personalidad tipo C. El tipo C no dura en los trabajos y el tipo A hace el ambiente de trabajo un ambiente de trabajo desagradable. Entonces tenemos que ir a lo ecuánime, al tipo B, optimizar el tiempo de trabajo, optimizar esa gestión de tiempo, organizar las prioridades, pero también entender que la gente merece un descanso, que la gente merece un receso y que esa persona es ideal cuando esa persona motiva esos tiempos de receso, de descanso, de disfrute y de esparcimiento. Y finalmente, el liderazgo. Eso que ayer estuvimos abordándolo como la guía, la motivación de un grupo o de un equipo para obtener un objetivo. Dicho esto, fíjense que eh, mañana voy a repetir estos videos. Por alguna circunstancia, los videos no se están mostrando el día de hoy, pero no se preocupen, es un error mío o una falla del sistema, pero de la computadora, pero eso lo corregimos mañana. En este video mañana vamos a ver cómo, esta es una imagen muy común de las cámaras térmicas en una estación de servicio. Es decir, nosotros aquí estamos viendo es alguien que está surtiendo combustible, pero lo más blanco es lo que está más caliente, que es la llanta y el latón, la carrocería. Y lo más frío es lo que está más oscuro. Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cosas que están pasando a nuestro alrededor, pero es porque no tenemos los lentes o la visión de cómo se ve eso desde otra óptica. Entonces debemos entender que hay gente que va a tener percepciones distintas y distintas no significa que sean malas, sino que no son iguales a las de nosotros. Son distintas simplemente, no significa que tengan que ser malas. Entonces nosotros tenemos que propiciar en todo momento el trabajo en equipo. Es decir, hace falta que todas las personas vean la meta en conjunto, el objetivo y que cada uno forme parte de un engranaje. Fíjense, a mí me gusta mucho ese ejemplo en esa fotografía del lado donde están los brigadistas, los niños, por una razón. Cuando estamos en los cursos de primeros auxilios, nosotros le decimos a los niños, ponga la espalda derecha, recta, erguido,
para que no tengan problemas de hernia, nada por el estilo. Pero una de las recomendaciones que le damos es que se acerquen entre ellos lo más que puedan, pegaditos, hombro con hombro. ¿Por qué? Porque caben más personas y el peso se divide entre más personas. Entonces, no es igual cargar 100 kilos que cargar 50. No es igual cargar 50 que cargar 25. Entonces, mientras más pegadito estemos, ese peso se va a dividir mucho más y podemos trasladar a esa persona mucho más tiempo, con menos esfuerzo, de mejor manera. Entonces, nosotros tenemos que visualizar qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y cuando a nosotros nos toca una, eh, una habilidad blanda que se llama la capacidad organizativa, que la vamos a ver mañana, nos damos a dar cuenta de que esas tareas que vimos ayer en los objetivos y nos dicen, divídela en pequeños pedazos, divídela en pequeños segmentos, es igual. Cuando nosotros decimos vamos a hacer un trabajo, pero un trabajo en equipo, es importante que cada uno de los integrantes del equipo sepa cuál es su parte del trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que la diferencia entre un equipo y un grupo es que en el grupo todos tienen un fin común. En el grupo todos tienen un fin común, claro que sí. Un grupo de baile, queremos bailar, un grupo de esto, queremos bailar, pero cuando hablamos de equipos de alto desempeño, es cuando cada uno de los integrantes del grupo comienza a dar lo mejor de sí en el menor tiempo posible, con los menores desperdicios posibles, optimizando la mayor cantidad de recursos disponibles. Y eso permite alcanzar la meta con menor esfuerzo, de mejor manera y con una mayor productividad. Entonces, entendamos la diferencia entre grupo y equipo. El hecho de que 80 personas trabajen con el mismo uniforme no significa que sea un equipo. Hay personas que están aisladas. Hay gente que tiene tan mala comunicación que están sentados uno al lado del otro, y tienen que mandarse un correo, como para que quede constancia de que te lo dije. Y como tenemos ese problema entre los dos departamentos, yo te envío el correo a ti, pero me lo envío a mí en copia oculta, en BCC o en CCO. Y ese correo yo me lo envío a mi correo personal y lo imprimo y lo meto bajo la cama y duermo con ese correo bajo la cama, porque sé que en algún momento ese que yo te dije te va a pasar y cuando te pase, yo te voy a decir, te lo dije. Entonces, nosotros debemos entender que cuando ese tipo de situaciones se dan, el ambiente está errado, pero nosotros también estamos actuando mal. En vez de nosotros decir, mira, ve, Pablo, tenemos esta diferencia, vamos a dejar de mandarnos correos, vamos a buscar una solución. ¿Cómo trabajamos en equipo para solucionar esto? Eso es más inteligente, es más maduro, pero muchas veces nosotros decimos, no, ese es un problema del departamento de seguridad, que lo resuelva seguridad. No, eso es un problema de producción, que producción resuelve. No, eso es un problema del departamento de compras, de finanzas, de legal, eso es un problema de ellos. Cuando ellos quieran mi ayuda, yo se la doy. Ya les paso un correo y la gente cree que enviar un correo es una acción. De hecho, fíjense, una vez había ocurrido un accidente en una empresa, yo estaba llegando a la empresa y yo le había escrito un correo al gerente de operaciones para reunirme con él y hablar sobre el accidente. Y inmediatamente después le dije que yo quería hacer una reunión con todo el equipo de operaciones para reunirme. Le mandé el correo y el señor no lo respondió. Segundo correo, tampoco lo respondió. Tercer correo, tampoco lo respondió. Bueno, al día siguiente al mediodía, voy entrando al comedor y me lo consigo. Yo le digo, señor Agustín, ¿cómo está? Me dice, bien, Pablito, ¿qué pasó? Señor Agustín, mire, estoy molesto con usted. Y él se queda así viendo como, ¿y este qué le pasó? Que dice que está molesto conmigo. Mire, es que le he mandado varios correos y usted no me los ha respondido. Y él se voltea y me mira así como, este sí es niño, este sí es inmaduro. Y me agarró la mano así como un niñito regañado y me llevó hasta su oficina. Me dijo, vea, Pablito, siéntese ahí. Y me senté en el escritorio. Puso la clave del correo y cuando abrí la bandeja del correo tenía más de 3.000 y tantos correos por revisar. Y los niveles jerárquicos de quienes le envían esos correos eran por lo menos unos 6, 7, quizás hasta 9 escalafones más elevados que el mío. O sea que
Yo era un iluso pensando que mandándole un correo iba a lograr coordinar algo con ese señor. Y me dice, ¿qué es lo que usted quiere, mi hijo lindo? Yo vea, señor Agustín, lo que yo quiero es que organicemos una reunión con la gente de operaciones para hablar del accidente que pasó, socializarlo, comunicarlo y buscar alguna solución en conjunto o por lo menos advertir lo que originó el accidente para que no se repita. ¿Cuándo quiere eso? Usted me dice la semana que viene. Dice, no, mañana es el día. Ah, bueno, perfecto, mañana pues. Bueno, al día siguiente en la mañana, cuando fuimos al comedor, que era la sala de reunión, habían ahí como 200 personas y yo esperaba como 20. El hombre les había dado snacks, les había dado jugos, bebidas, galletitas y todo lo demás. Ahí yo entendí que el problema de comunicación era mío, porque nosotros creemos que mandar un correo es una acción. Hay veces que nosotros mandamos correos que ni siquiera llegan y hay veces que nosotros no entendemos que con esas acciones dañamos el trabajo en equipo. Muchas veces nosotros creemos que enviar un correo es algo importante y no nos damos cuenta que es más importante acercarse a la persona y coordinar con la persona y después decir, te voy a enviar el correo por si acaso lo requieres como respaldo o como una formalización o si quieres justificar algo en el presupuesto. ¿Te parece? Y la persona dice, sí, vale, envíamelo, no hay problema, pero ya lo hablamos, ya lo abordamos. Eso es más interesante, eso es más valioso. Eso contribuye al trabajo en equipo. Y eso nos lleva a nosotros a disminuir muchas fricciones. ¿Por qué? Porque a veces podemos inclusive cometer errores con el mensaje que enviamos. Fíjense, por ejemplo, cuando usted envía un mensaje y el corrector del teléfono le cambia la palabra. Eso nos ha pasado a todos. Imagínese que usted pone en un mensaje, por ejemplo, le pone al jefe de recursos humanos. Usted le dice, señor Pablo, gerente de recursos humanos, lamento informarle que no voy a ir hoy, dado que sufro por la pérdida de mi mujer. Ah, bueno, el de recursos humanos ve ese mensaje y bueno, sí, la mujer de Pablo falleció. Entiendo que no vaya a ir hoy, no hay problema, pues. Ok, Pablo, tómese el día, por favor. Le expreso mi solidaridad y mi cariño ante un momento tan duro para la familia. Listo. Ahora yo envío el mismo mensaje, pero vean, yo voy a mandar el mensaje al gerente de recursos humanos, pero esta vez el mensaje no dice, sufro por la pérdida de mi mujer. En pérdida le quitamos el tilde, el acento. Y ahora dice, señor Pablo, gerente de recursos humanos, lamento informarle que no voy a ir hoy al trabajo, dado que sufro por la pérdida de mi mujer. Entonces el mensaje es completamente distinto. Ah, Pablo no va porque estará despechado. ¿Qué pasó? Se fue la señora, se fue con otro hombre. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces ahí el de recursos humanos va a dar otra respuesta. Pero bueno, ¿será qué le digo? O sea, le pongo un signo de interrogación. ¿Qué me quiso decir? Entonces, un tilde entre pérdida y perdida cambia todo el sentido de una oración. Entonces, debemos entender que el trabajo en equipo es crítico, pero ese trabajo en equipo depende de que la gente sepa qué es lo que le toca a cada quien, qué esperamos de cada quien, que esos objetivos sean medibles en el tiempo, específicos, que sean realistas, que sean esos objetivos realmente que son accesibles. Eso es lo que nosotros necesitamos y eso es importante para todos. Trabajar en equipo es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener emergencias también. Vamos a tener momentos desagradables. Vamos a tener emergencias, vamos a tener incendios, casos de primeros auxilios. Lo que ustedes conocen como la ampliación del Canal de Panamá es eso que está ahí. Es decir, ese espacio que está entre los dos muros de concreto es la ampliación del Canal de Panamá. ¿Qué significa? Que ese espacio está inundado de agua actualmente. Desde ese nivel hasta arriba hay 35 metros. ¿Qué significa? Que ese volumen de agua que está ahí es lo que permite el tránsito por el Canal de Panamá. Ese tránsito que nosotros abordamos por el Canal de Panamá dependió de que mucha gente se preparara para lanzar concreto, armar andamios, izar grúas, pero también para atender las emergencias. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que en los trabajos hay que prepararnos, no nada más para las cosas bonitas, aunque estemos desarrollando una gestión maravillosa, aunque las cosas estén muy bien, tenemos que tener un equipo de respuesta porque van a haber adversidades. ¿Y qué es importante? Que la gente que atiende las adversidades también sepa qué le toca a cada quien, cuál es su rol, su función, que se vea ahí el verdadero trabajo en equipo. Pero si usted llega a un sitio
y usted llega criticando, porque usted cree que va a liderar con críticas, déjeme decirle que usted lleva todas las de perder. Usted llega a un sitio y vea qué hacen, cómo están haciendo las cosas. Por ejemplo, en este curso que hicimos con la Marina de Guerra de Brasil, en el área de materiales peligrosos, habían personas que tenían experiencia preparando productos peligrosos, preparando artefactos de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Los que no sabemos ahí tenemos que simplemente observar. Y aunque usted sepa, vea cómo hacen las cosas. Fíjense que es tan valioso el que está preparando las cosas como el que está observando, como la que está anotando, como el que está preparando cada uno de los contenidos, como el que está supervisando. Es decir, cada quien tiene su rol. Y hay roles en los cuales usted simplemente es un observador. Entonces tenemos que aprender primero qué es lo que están haciendo para luego ir a opinar, para luego hacer sugerencias, porque a veces llegamos y creemos que como hacíamos las cosas en una empresa es igual que como las vamos a hacer aquí. El que sabe cómo hace las cosas es el que está en esa actividad. Entonces usted primero vea qué hace, aprenda cómo se hace, para luego entonces opinar o tener una posición. Una vez, y eso creo que lo comenté en la conferencia que di en Dominicana, eh, una vez iba a, creo que era, no, estaba inspeccionando un área de soldadura en un taller y le hice una observación a un soldador y el soldador me respondió y me dijo, ¿usted sabe soldar? Y esa pregunta fue una pregunta matadora. ¿Por qué? Porque yo no sabía soldar. O sea, muchas veces los que somos de seguridad supervisamos procesos que desconocemos y eso a veces no ayuda. Entonces, si nosotros asumimos una posición de ínfula, de que soy el supervisor de seguridad, soy el oficial, soy el gerente, el líder, me tienen que hacer caso, pierdo el equipo, destruye el equipo. ¿Por qué? Porque estoy imponiendo un liderazgo por cargo, no por valores, no por actitud, no por trabajo en equipo, no por méritos, sino porque soy el jefe. Dejo de ser líder, soy el jefe. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que decir a veces, yo no sé soldar. Y el Señor me dijo, venga que yo le enseño. Y yo también le dije, bueno, vamos, enséñame pues. Entonces, ¿qué pasa? Se generó ese vínculo con el soldador y luego yo me di cuenta por qué se quitaba la máscara el soldador, por qué se quitaba la mascarilla, por qué se quitaba la protección, porque era imposible hacer esa soldadura con esas condiciones que estaban en ese momento. Entonces, muchas veces nosotros llegamos criticando y nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no es viable. Entonces, eso nos tiene que llevar a la reflexión. Por eso es importante no contaminarnos. ¿A qué me refiero con contaminarnos? Bueno, como vamos a tener resistencia, nos tenemos que preparar para esa resistencia. ¿Qué significa contaminarse? Hacerse el loco, elegir mirar hacia el otro lado. Eso no es conmigo, es un tema del departamento de operaciones, eso es de mantenimiento. O la gente comienza a ver que la presencia de seguridad es solamente un requisito preoperacional. Es decir, necesitamos que seguridad haga el ATS, haga el documento, el análisis de trabajo seguro, el análisis de riesgo de la tarea y lo firme para poder iniciar. Pero no vemos el ATS como un elemento de prevención, sino que lo vemos como un requisito. De hecho, en algunos sitios, en algunas empresas, es tan requisito que sacan la lista de asistencia y la nómina de la empresa por los ATS. Entonces, la gente firma más, es porque si firmo, me pagan, que por firmar para dar por entendido que yo conozco los peligros, los riesgos y las medidas preventivas. ¿Y qué es peor todavía? Cuando el de seguridad firma y se va. Cuando el de seguridad firma, está delegando su autoridad y eso no lo debe hacer. Usted puede delegar la responsabilidad de una tarea, pero su autoridad no. Cuando usted se ausenta después de haber firmado un documento, usted está delegando su responsabilidad y su autoridad. Pero ¿qué pasa? Legalmente, el contrato lo obliga a que usted sea el que cumpla una función específica. Entonces, cuando usted firma y se va, usted está complicando todo el escenario de juego. Usted está siendo desleal con usted mismo. Entonces, no se contamine. Evite ese tipo de situaciones. Manténgase firme.
Por ninguna circunstancia firme y váyase. Si usted firmó, quédese ahí, manténgase ahí presente. No se contamine porque eso es sumamente negativo. Y hay gente que a veces cuando está en el sitio solamente se encarga a criticar. Entonces tenga presente que ese mensaje que usted envía, esa presencia, esa estoy aquí en el campo, no me he ido, estoy aquí, estoy también para ayudar, no para criticar, estoy también para aprender. Entonces fíjense, no critiques, no te contamines, si vas a estar ahí, sea amigo, da ejemplo. No seas un policía de casco, botas, lentes y guantes. No seas un especialista en mandar correos, sino trata de influir en la gente, de construir un equipo, de entender por qué hacen las cosas, cómo las hacen, para luego entonces sugerir o proponer alguna acción específica. Y aquí recuerdo, fíjense, este es en la ampliación del canal de Panamá. Teníamos un tema con los hidrojet, con esos equipos que manejan una altísima presión de chorros de agua que pueden cortar una persona a la mitad. Entonces, habían personas que decían, eso no se hace así, no se hace así, eso está mal hecho, eso está mal hecho, pero resulta que no enseñamos cuál era la forma correcta. Entonces, una de las herramientas claves es enseñar cómo se debe hacer. Y fíjate, nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, amárrese los zapatos, ajuste las trenzas de sus zapatos, los cordinos de sus zapatos, pero resulta que no le enseñamos a hacerlo. Entonces le estamos diciendo, eso está malo, pero no le estamos dando cuál es la solución. Entonces, a veces los de seguridad somos criticólogos, somos especialistas en decir, eso está mal hecho, pero no somos asesores, no somos consultores, no somos gestores, no somos educadores. Entonces tenemos que reflexionar al respecto. Y yo los invito a que metamos mano en los procesos que estamos supervisando. Es decir, usted está supervisando una soldadura, vaya, póngase la careta, vea lo que ve el soldador. Usted va a supervisar un izamiento, ayude a hacer el plan de izamiento de carga. Usted va a montar un andamio, ayude a cargar unas barandas, unas X, unos largueros. Vea cómo ve el andamio, si está nivelado o no está nivelado. Vea las uñas, vea los pasadores, vea la rosa del montaje. O sea, lo que quiero decirles es que mientras usted más se involucre, va a romper barreras, va a romper resistencia. Usted le va a decir, estoy aquí no es nada más para supervisar, sino que estoy aquí para ayudar. Y eso tiene un efecto muy, pero muy poderoso. Esta foto la tomé frente a un campo de fútbol. Ese campo de fútbol se llama el Hogar del Hombre 12. Entonces, la pregunta es, si en el equipo de fútbol juegan 11 personas, ¿quién es el hombre 12? La barra, la gente que está en las gradas, el que viene a apoyar el equipo. Hay departamentos que son muy motivacionales. Motivacionales no significa nada más que ellos hacen motivación, no, sino que ellos dependen de la motivación. Y hay fanáticos que son así. Hay fanáticos que son, bueno, uña y mugre, son solitarios con su equipo mientras va ganando. En lo que va perdiendo, no, ese equipo no. Hoy no es el día. Y comienzan los comentarios negativos. No, espérese, vamos a abordar este tema, vamos a afrontar este tema y esa habilidad de la automotivación, ese, ese quererse a sí mismo ante las adversidades es necesario en este tipo de labores. Hay personas que van 364 días sin accidente. El día 364 planifican una celebración del día sin años, sin accidente, y en el día 365 tienen un accidente. Entonces, eso ha pasado. Tengo empresas que asesoro, que acompaño, que el día que estaban haciendo la celebración, ese día tuvieron una fatalidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que la motivación es importante, es necesaria, siempre va a ser necesaria, pero la motivación tiene que ser parte de una estrategia organizacional, no de algo que sea personal. Ah, porque está Pablo aquí, hoy hacemos una celebración. Ah, porque vino Pedro, hoy sí celebramos. No, tiene que haber un plan también que fortalezca la motivación organizacional
porque es necesaria, sumamente necesaria. Y eso nos lleva a entender que nosotros tenemos que proyectar esa motivación hacia la casa, hacia la familia, hacia los compañeros de trabajo, hacia los superiores, hacia los subalternos. Es decir, nosotros tenemos que ser un foco de luz, de alegría, de motivación, de orientación, porque sabe que es algo que debilita el equipo y la gestión de la seguridad, un prevencionista desmotivado. Cuando el prevencionista va al área de trabajo y lo que transmite es desmotivación, pues el mensaje es completamente negativo. Si usted va al campo, transmite un mensaje positivo, un mensaje positivo. Y tiene que ser un mensaje realista, no un mensaje, no, que este año vamos a ser más feliz que Mickey Mouse y que vamos a ir 8 veces a Disney World y que vamos a comer, eh, oye, me comí un pescado muy rico allá en Dominicana, creo que se llama chillo, creo que es el nombre chillo. Qué pescado más exquisito, nunca lo había probado. O sea, no, este año vamos a comer chillo todos los días. No, no, espérese, vamos a ir vamos a pisar suelo, pues, o sea, la motivación tiene que ser ajustada a la realidad. Vamos a ir a nuestra casa, vamos a regresar seguro, vamos a llevar el sustento a nuestra casa, vamos a poder apoyar a nuestros hijos siempre y cuando no tengamos accidentes. ¿Ok? Por aquí me colocan, excelente ese pescado, gracias por eso, sí, lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, nosotros tenemos que hacer que la alegría sean constantes y que el trabajo sea un trabajo de alegría. O sea, aún con las adversidades, ese es un trabajo, el trabajo tiene que ser una fuente de inspiración. Y te dice, bueno, Pablo, pero me estás pidiendo que yo trabaje como que si nada, una empresa de jazz, no una empresa de una orquesta musical, no, un sitio donde estoy aquí con pala, pico, con hospital, con pacientes. No, 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 eso depende mucho de nosotros. Yo recuerdo esa fotografía, me encanta muchísimo. Ahí todos estábamos exhaustos, cansados. Yo era el líder de esa brigada y estábamos acabando de salir de un entrenamiento de control de pitones o de las boquillas de las mangueras contra incendio. Las mangueras se liberaban y esa manguera iba, esa línea de agua contra incendio iba moviéndose con rudeza, con 200 libras de presión, y el bombero tenía que acercarse a lo que se llama rescate de pitón o recuperación del pitón o de la boquilla. Entonces, si ven el suelo, eso es puro lodo. Y si ven nuestros uniformes, están bañados de lodo, las chaquetas contra incendio. Es porque todos quedamos exhaustos, pero estábamos tan satisfechos con la labor realizada que en ese momento decimos, vamos a tomarnos una foto. Y nos tomamos esa foto y esa foto quedó para la historia. Entonces nosotros tenemos que entender que la alegría del trabajo tiene que ser una constante. Nosotros tenemos que propiciar ese trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo no hay que hacerlo nada más con la gente que nos gusta. Esa gente también eso hay que hacerlo con la gente, con los amigos. Eso hay que hacerlo con los otros departamentos. Pero también hay que hacerlo con quien nos supervisa. Es decir, nosotros muchas veces vemos a los organismos de Estado como el coco. El coco era lo que decían en los niños como nos están asustando. Viene el coco. Ten cuidado que viene el coco. Cuando vienen las autoridades, en este caso era bomberos, yo invité a los bomberos para que conocieran el astillero que trabajaba en este caso era en Balboa, en el astillero que está en el canal de Panamá. Entonces, esa es una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Porque los bomberos nunca habían ido a ese astillero, nunca habían tenido la oportunidad de estar bajo el nivel del mar en el canal de Panamá. Y tener esa embarcación atrás en ese proceso de construcción naval, eso era un aprendizaje para ellos. Y yo también aproveché y pedí las orientaciones para que me supervisaran, para que me auditaran, para que me hicieran las recomendaciones y yo trabajar en ese plan de inspección todo el año, en vez de llegar en diciembre o en octubre para decir, no, tenemos que inspeccionar, tenemos que trabajar con los bomberos, nos vinieron a inspeccionar y no sabemos qué es lo que nos van a pedir. No, ya yo pedí la orientación a los organismos de seguridad de Estado para que me hicieran la sugerencia y la recomendación. Igual pasa con el IDOPRIL, igual pasa con los organismos de seguridad de otros estados, con los organismos de prevención. ¿Qué pasa? Son vistos como el coco. Coco es la amenaza, el fantasma. Oh, viene el IDOPRIL, viene. No, tenemos que buscar un canal de comunicación más asertivo, más amigable, donde
que ya el Lidopril lo tiene, porque de hecho de eso se trató también mi exposición, donde hablamos del programa Empresas Saludables, donde hay un autodiagnóstico. Entonces, esas cosas hay que cultivarlas. Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque el Lidopril le está diciendo, para los que no son de Dominicana, el Lidopril es el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgo Laboral. Si me equivoqué, me disculpa. Entonces, el IDOPRIL creó un programa que se llama Empresa Saludable, donde la misma empresa hace una autoevaluación y le dice al IDOPRIL cómo está. Entonces, esas son canales que eso hay que fortalecer, que no seamos vistos como el coco, la amenaza, sino más bien que podamos influir mucho más. Visitamos una empresa, hacemos inspecciones, hacemos recomendaciones y por supuesto, cuando hay incumplimiento hay que garantizar que se respeten pues, la normativa. Pero tenemos que ser cada vez más amigos de ese tipo de situaciones que nos ayudan a corregir o a influir de mejor manera en la situación. Muy bien. Llevamos una hora sentados, vamos a descansar 3 minutos, ¿sí? Nos vemos en 3 minutos, así que tómese un cafecito, yo me sigo tomando mi cafecito acá, así que nos vemos en 3 minutos para continuar. Vienen unos videos espectaculares que no se pueden perder, así que descansen y en breve regresamos. Muy bien, pues como les había dicho y superando las fallas que tuvimos en la tarde y noche de hoy, vamos a colocar los videos. Que realmente son muy valiosos. Son videos, en este caso tenemos al doctor Francisco Javier Llaneza de España, abordando un tema importante, lo que es la visión de las habilidades blandas para personas como los ergónomos forenses. Es decir, como hay muchos en el área de salud ocupacional, vamos a ver cómo se combina este tema. Es decir, el abordaje de las habilidades blandas desde la visión de un ergónomo forense, pudiera ser un médico del trabajo, pudiera ser una persona del área de salud ocupacional, pudiera ser un prevencionista. O sea, vamos a sacarle el máximo provecho a este video y al final lo comentamos. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Buenas tardes desde España. Mi nombre es Francisco Javier Llaneza Álvarez. Soy ingeniero metalúrgico, soy licenciado en psicología, soy diplomado en ergonomía por la Universidad de París y tengo un doctorado por la Universidad de Oviedo. Y en estos momentos les hablo precisamente desde mi ciudad, que es Oviedo, la capital del Principado de Asturias, en el norte de España. Y mi actividad profesional está relacionada desde hace 25 años con la prevención de los riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, y muy particularmente con la ergonomía y la psicosociología aplicada. Y desde hace unos 20 años me dedico a lo que es el peritaje judicial o la ergonomía forense. Voy a hablarles de la ergonomía forense, que es uno de los campos profesionales en los que vengo trabajando desde hace ya más de 20 años. La ergonomía forense básicamente es la aplicación de los conocimientos de una especialidad preventiva
como es la ergonomía y psicosociología, que tanto en España como en el resto de los países hermanos que participan en este magno evento, y hace referencia fundamentalmente a el campo propio de nuestra disciplina, que tiene que ver con el diseño de los lugares de trabajo, que tiene que ver con la adaptación del puesto de trabajo, de los elementos tecnológicos a la persona, y que intenta, a través de esas acciones, contribuir a la reducción de las enfermedades profesionales que en España suponen las 3/4 partes de las enfermedades profesionales reconocidas, y que son las que genéricamente se denominan como trastornos musculoesqueléticos, como lesiones por esfuerzos repetidos o como desórdenes traumáticos acumulativos. Estamos hablando de enfermedades que tienen un origen multifactorial. Y también otro campo relevante de nuestra especialidad es todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales, porque aunque ustedes no lo crean, la psicosociología aplicada o los riesgos psicosociales, antes de la aparición de este campo de aplicación, estaban en una disciplina que era la ergonomía de las organizaciones o la macroergonomía. Por lo tanto, todo tipo de riesgos relacionados con la interacción, riesgos tanto físicos como riesgos organizativos relacionados con esa interacción del ser humano con el ambiente laboral, forman parte de nuestra disciplina. Y claro, en España tenemos normativa legal para la gestión, para la prevención de los riesgos ergonómicos. Pero igualmente, cada vez más países latinoamericanos, Chile, Perú, Ecuador, México, elaboran normas ergonómicas, normas legales, normas técnicas que obligan a los empresarios, obligan a los organismos al cumplimiento de las mismas. Y derivado de esa obligación, derivado de cualquier circunstancia que lleva a no cumplirlas, pues aparecen lesiones, aparecen daños, aparecen enfermedades y también pueden aparecer accidentes de trabajo relacionados con el factor humano. Y por lo tanto, si aparecen todos esos daños, va a haber reclamaciones, va a haber demandas, va a haber una parte actora y una parte demandada, y va a haber pleitos. Y en los pleitos es muy importante el desarrollo de informes, la elaboración de los mismos y su defensa. Y para eso surge la ergonomía forense, que básicamente es una disciplina que surge de la interacción entre la ergonomía y el derecho. Es una disciplina aplicada, dispuesta a ayudar a la administración de justicia, dispuesta a participar en el campo del derecho probatorio para proveer al juez, para proveer a su señoría de toda la información técnica relevante que ha estado presente en la génesis de una enfermedad o de una psicopatología laboral o de un accidente de trabajo, y de esa manera poder elaborar una sentencia acorde con esa realidad. Es, por lo tanto, desde mi punto de vista, entender que también que la ergonomía forense no es en sentido estricto una profesión. En todo caso, es una ocupación contingente al hecho de ser llamado por un abogado o llamado también por la propia judicatura para informar. Pero una vez acabada esa función, el ergónomo forense o el perito judicial en ergonomía, que de las dos maneras podemos denominar a este interesante campo de aplicación, volverá a su profesión habitual.
porque no podemos olvidar que ser perito es algo ocasional y que si no hay detrás de esta práctica ocasional un empleo, una actividad, bien como asalariado, bien como investigador, en cualquier campo del ergónomo, difícilmente puede tener algo que es muy importante para el perito, que es una experiencia práctica. Por lo tanto, yo en este sentido quiero también advertir de lo adecuado que puede resultar, aún siendo ergónomo, aún siendo experto, conocer, informarse de todas las particularidades de la práctica del peritaje judicial. Y en ese sentido, pues uno ha tenido a lo largo de estos más de 20 años y 500 juicios en los que he participado, casos en los que expertos, profesionales de la prevención de riesgos laborales, se vieron afectados por una especie de miedo escénico cuando estaban en la sala judicial ante las preguntas del abogado, de la parte contraria y también del juez, y por lo tanto un experto en el ámbito de la prevención, en el ámbito de ergonomía, no por ello va a ser un experto en el campo de la ergonomía forense o en el campo de los peritajes. Y en ese sentido, aprovecho cualquier oportunidad para capacitarse en esta aplicación. Y también relacionado con esto, y dentro de lo que puede ser un poco el marco que une todas las interesantes conferencias, estoy seguro que se han desarrollado, que se están desarrollando en este SAFE, pues me gustaría también referirme a alguna de esas actividades que tienen que ver con las habilidades, con las competencias blandas. Ese tipo de competencias que no están dentro de las necesidades o de los requerimientos habituales para un prevencionista o para cualquier persona que trabaje en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sea médico del trabajo, que también puede ejercer como perito, sea ergónomo, sea psicosociólogo o sea, en resumidas cuentas, cualquier profesional de este campo. Y quiero referirme precisamente a esas habilidades blancas, a esas competencias. Lo primero que quiero señalar es que cuando hablo de las competencias o de las habilidades blandas, quiero siempre ponerlas en el contexto de la actividad laboral, en el contexto de una profesión, porque no debemos olvidar que los rasgos de personalidad y los test de personalidad en los procesos de reclutamiento y de selección han estado siempre presentes dentro de los colegas psicólogos dedicados precisamente a este campo dentro de los recursos humanos, reclutamiento y selección. Por lo tanto, cuando uno buscaba para un determinado perfil, una persona extrovertida, una persona con cualidades para relaciones interpersonales, pues los test, de alguna manera, se encargaban de medir esas cualidades que luego, en fin, todos llamamos cualidades blandas o competencias blandas, pero no debemos olvidar que esos requerimientos han sido siempre absolutamente necesarios. Por ejemplo, es decir, lo que es el trato con los clientes, el trato con las personas, la extroversión, la empatía, la asertividad, pues han sido fundamentales para aquellos profesionales dedicados a lo que es relación con personas. Todo eso que también se llama trabajo emocional y que ahora, desgraciadamente, por la pandemia, pues se ha visto la importancia de todo trabajo relacionado con los cuidados sanitarios, cuidado de asistencia a personas mayores, cuidados de atención al público, cuidados de protección como los cuerpos y fuerzas de seguridades públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces uno puede tener la sensación, cuando determinados términos surgen
con la impresión de que pueden ser nuevos, que estamos hablando muchas veces de lo que siempre se habla. Estamos hablando de cuestiones que no han cambiado nunca. Y en todo caso, pues yo, a pesar de la situación revolucionaria que puede suponer una pandemia en términos de consecuencias laborales y demás, sigo pensando, y ahí está lo ocurrido pues hace un siglo, creo más en los cambios, digamos, lampedusianos, ¿no? Lo que decía el escritor Tommaso di Lampedusa, cambiar todo para que nadie cambie. Entonces, desde ese punto de vista, creo que, igual que el teletrabajo, que también tiene sus riesgos y la ergonomía es una disciplina muy pertinente para reducir esos riesgos, creo que el teletrabajo es indudable que va a crecer, pero el trabajo de oficina, el trabajo in situ, volverá porque, bueno, pues ahora también tenemos oportunidad en algunas conferencias de mostrar que el trabajo en casa tiene muchísimos más riesgos, especialmente psicosociales y ergonómicos, de los que habíamos presumido. Por lo tanto, voy a hablar de esas competencias blandas, ¿verdad? Porque las competencias, digamos, duras, rehuyo todo anglicismo y todo término en otra lengua, excepto que no tengamos de ninguna manera la posibilidad de encontrar en esta lengua maravillosa que es el español el equivalente. Yo creo que hablar de competencias duras o competencias blandas pues es perfecto, ¿no? Sobre las competencias duras ya he comentado de que un ergónomo que se dedique ocasionalmente a los peritajes pues tiene que reunir las dos condiciones, es decir, de ser un especialista en su campo y de ser además un experto. Especialista porque tiene una formación, tiene una cualificación, tiene unas competencias, tiene un aval, dicho de otro modo, académico, tiene un aval también práctico porque lleva muchos años ejerciendo su profesión y además tiene publicaciones, ha impartido clases, ha impartido conferencias y tiene, digamos, de alguna manera las cualidades para ser un experto. Estarán de acuerdo conmigo que un perito judicial, cuando es reconocido profesional y socialmente como experto, pues aporta un plus de confianza tanto al abogado como a sus clientes. Y en ese sentido, pues esta habilidad, que es una habilidad dura, que es una habilidad, digamos, característica de cualquier profesión, donde sigue siendo exigible pues una titulación y unas competencias técnicas, es un primer punto de vista. Pero luego, dentro de las cualidades blandas del perito, de las habilidades o las competencias, vamos a entrar en cuestiones ahora de disquisición, que es una habilidad, que es una competencia, que es una cualificación o que es una destreza, ¿verdad? Vamos a asumir la condición de sinónimo de todo ello. Desde luego, un perito ergónomo tiene que llevar a cabo un trabajo orientado al cliente. Pero ¿cuáles son los clientes de un ergónomo forense? Básicamente son dos. El primero es el abogado. Difícilmente un cliente va a dirigirse a la asociación, por ejemplo, de especialistas en ergonomía o por otra vía para encontrar a un especialista en ergonomía. Va a ser el abogado al que sí va a recurrir, pues bien el trabajador que tuvo un accidente, bien la trabajadora que tiene una situación de baja laboral por un trastorno ansioso depresivo, o bien la empresa que ha tenido pues un accidente mortal e intenta encontrar pues a un profesional que le ayude que ayude al abogado a defender su caso. Por lo tanto, la orientación al cliente es absolutamente necesaria. Tenemos, entre comillas, que vender nuestras competencias y explicar en qué va a consistir nuestro trabajo, porque obviamente el cliente va a tener que asumir un coste extra derivado de la contratación a instancias del abogado de un perito o de otros peritos, como puede ser el caso, por ejemplo, de incapacidades, donde puede haber un perito médico, o donde puede haber un perito ergónomo o un ergónomo forense.
una de las cuestiones que yo siempre recalco en todos los cursos es que el ergónomo debe ser alguien que transmita credibilidad, transmita experiencia. Y claro, la credibilidad es una virtud que debe tener cualquier profesional, pero es algo que es un proceso, y es un proceso largo, y es un proceso que está relacionado con otra de esas cualidades blandas, que es el modo de conducirse en el ámbito profesional y en el ámbito social. El ergónomo debe ser el primer crítico de su trabajo. Debe ser crítico también a la hora de analizar el caso que le plantea el abogado, para no crear falsas expectativas ni para el abogado ni para el cliente. En muchas ocasiones, desde esa credibilidad, pero también honestidad, ética, uno ha tenido que decirle al abogado que el tema era tan complejo o que había tantos incumplimientos en materia de prevención por parte de la empresa que creía, de acuerdo con mis principios o mis valores, de que no podría defenderlo, porque el perito debe creer firmemente en su profesión y debe tener establecidas cuáles son las reglas que no se deben traspasar a la hora de defender un determinado caso. Pongo, por ejemplo, una empresa que es una líder en siniestralidad, una empresa que no respeta los derechos laborales de los trabajadores, una empresa que no cumple con los mínimos técnicos en materia de prevención, nunca podrá ser defendida por mí, como por este perito, o defendida por mí. Evidentemente, siempre podemos encontrarnos pues otros peritos, otros ergónomos forenses que no tengan ningún tipo de duda, y cualquier caso les vale. La credibilidad se basa también en la capacidad del perito para rechazar determinados casos que le planteen. Cuesta mucho llegar a tener esa credibilidad y, desde luego, se puede perder en muy poquito tiempo. Un perito, cuando en el ámbito de los clientes, de la justicia, abogados, laboralistas, jueces y cualquier otro profesional implicado, empieza a ser percibido como alguien que está dispuesto a hacer un informe en cualquier situación, en cualquier condición, y cuando lo único realmente relevante es el dinero que le van a pagar, pues entonces está empezando no voy a decir a perder credibilidad, porque a lo mejor no lo ha tenido nunca, pero desde luego a poner fin a una carrera que va a ser fugaz. Por lo tanto, es una de las cualidades de un perito: el análisis crítico, analítico, la honestidad, la ética, desde luego la capacidad también para gestionar personas, en muchas ocasiones, derivado de diferentes tipos de responsabilidades, civil, penal. El perito tiene que reunirse con diferentes especialistas, abogados, ¿no? Y es importante dialogar, demostrar los puntos comunes, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil o de la responsabilidad penal, o en el ámbito también del derecho social. Y, por lo tanto, es un primer lugar, y sobre todo en la fase previa al juicio, donde hay que ya demostrar esas habilidades comunicativas y organizativas. También puede solicitar el apoyo y la colaboración de otros peritos, y yo muchas veces lo hago. Es decir, eso requiere humildad, requiere tener siempre una actitud de permanente aprendizaje. Saber que no sabemos nada es la mejor opción para que los peritajes y para que los informes sean informes reconocidos por los abogados, sean informes reconocidos por los clientes, trabajadores o empresas. Y ese es un punto muy importante, porque en todos los pleitos, aunque uno convoque a los mejores peritos, a las personas más reconocidas en el país, no es garantía de ganar el pleito. Hay un resultado final, que es la sentencia, y consecuentemente será su señoría, será el juez o la jueza los que dictaminen y emitan una sentencia. Y hay ocasiones en las que los mejores peritajes
no han sido suficientes para conseguir un resultado, al menos en primera instancia, favorable para nuestro cliente. Por lo tanto, humildad para hablar con otros peritos, yo lo hago siempre, para que te den su opinión sobre tu informe. Y puedo decir que esta actitud es una actitud, es evidente que ese apoyo tiene que ser a verdaderos compañeros, porque si no es así, pues aquellos, entre comillas, colegas que no carezcan, que carezcan, perdón, de la ética suficiente, pues podrían aprovecharse y podrían incluso llegar, entre comillas, a robar al cliente. Por lo tanto, un perito tiene también que tener capacidad para las habilidades sociales, capacidad también para el control de las emociones. Yo he tenido reuniones en la preparación de un informe con familiares de un trabajador fallecido, viuda, hijos, huérfanos, y ante casos dramáticos de incumplimiento de las mínimas normas en prevención de riesgos laborales por parte del empresario, que fueron claves en el fallecimiento de esta persona, pues es a veces difícil controlar las emociones. Pues un perito tiene también que tener esa capacidad para controlar las emociones. Tiene también que tener otra cualidad que es la capacidad para trabajar bajo presión. Hay ocasiones en las que me llama un abogado y me dice: perito, Javier, tenemos un caso que me ha entrado hoy, es muy urgente, tenemos que presentar la demanda, tenemos que presentar tu informe. Digo, ¿pero para cuándo? Bueno, pues para dentro de 3 días, ¿no? Entonces, tenemos que buscar toda la información, tenemos que construir el informe y, por lo tanto, a veces hay que trabajar también bajo presión. No es lo habitual. Es verdad que también la agenda nos va a permitir decidir si podemos aceptarlo o no podemos aceptarlo, pero hay, como pueden imaginarse, situaciones de confianza, de amistad, de compromiso, en las que tenemos que hacer un esfuerzo y terminar un informe en un tiempo récord. Tenemos que ser también respetuosos, tenemos que tener, en fin, también tolerancia, comprender también a la otra parte, que puede ser la parte contraria, cuando la sentencia es favorable a nuestros intereses, pero es perjudicial para la otra parte. Yo he visto situaciones en las que la condena civil supuso el cierre de la empresa donde se produjo el accidente, y derivado de aquel accidente, pues el resto de la plantilla, la empresa quebró y el resto de los trabajadores tuvieron que irse al desempleo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también algo que tenemos que entender, ¿no? Que independientemente de cuál sea la posición del perito, tenemos que entender estas cosas. Por lo tanto, respeto, tolerancia y también sentido del humor, porque a veces ante situaciones dramáticas y trágicas, pues a veces una palabra de ánimo pues puede ayudar, como pueden imaginarse, a elevar la moral de esas personas pues, que han sufrido la pérdida de un ser querido en un accidente de trabajo, ¿no? La empatía también es muy importante, ¿no? Pero sin pasarse. La empatía básicamente es comprender, ponerse en el lugar del otro. Pero una empatía en el exceso es algo, por ejemplo, que puede llevar al burnout, ¿verdad? Que es una patología relacionada con el trabajo y que es muy común en todas aquellas profesiones que tienen que ver con el trabajo con personas, el trabajo con pacientes, el trabajo con discentes, el trabajo, en resumidas cuentas, con la gente que sufre. Entonces uno tiene que comprender, el perito tiene que comprender a su cliente, pero no puede ponerse en el lugar del cliente, ¿verdad? Porque eso le va a restar el necesario distanciamiento de cualquier profesional para abordar un caso. Por lo tanto, la empatía siempre contenida, no podemos empatizar absolutamente con todo el mundo en base al sufrimiento, ¿de acuerdo? Bien, otra de las habilidades blandas de cualquier persona que se dedique al peritaje, a tratar con personas, pues desde luego la formación continua. Siempre debemos estar aprendiendo, tenemos que ser humildes. En este sentido, yo siempre insisto que
las competencias o la cualificación dura, la académica, no es lo más importante. Uno puede tener muchos títulos, puede tener muchos doctorados, puede haber impartido muchas conferencias, pero eso no significa nada. Todo eso es pasado. Y un perito no puede vivir de su currículum, no puede vivir del pasado, tiene que vivir del presente. Y tiene, por lo tanto, que actualizarse, tiene que llevar a cabo una formación continua, tiene que leer todo tipo de documentos y, a poder ser, utilizar pues, sus recursos en otras lenguas para documentarse, ¿no? Documentarse al menos en 2 lenguas extranjeras, porque hay informes, investigaciones, trabajos muy interesantes y en ocasiones pues deben formar parte también del informe pericial. Recuerdo, por ejemplo, ahora un caso que tuve de una incapacidad de una trabajadora que era tatuadora y encontré interesantes investigaciones sobre patología musculoesquelética en tatuadores en estudios franceses, ingleses y alemanes, ¿no? Por lo tanto, formación continua, cultura general. Motivado. La profesión o la ocupación temporal del perito es bellísima. Es una de las ocupaciones que más satisfacciones me ha dado, sobre todo cuando después de un tiempo te saluda una persona en la calle, no la reconoces y me dice, doctor Llaneza, gracias porque su informe ha sido determinante para conseguir una indemnización, para conseguir una incapacidad, para que me fuera reconocida estas lesiones, ¿no? Por lo tanto, debemos siempre tener este tipo de ilusión por el trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que hacemos un trabajo para otra persona, para otras personas, para otros entes, y eso es, me parece que es maravilloso, ¿no? Poder trabajar con personas y poder ayudarlas, ¿no? Esa es la cuestión. Más allá de que los honorarios de un ergónomo forense pues son honorarios razonables dependiendo del caso, y donde nunca esta disposición a ayudar debe estar condicionada por los honorarios del perito, ¿no? En muchas ocasiones, pues a sabiendas por información del abogado, de la precariedad del trabajador o de la trabajadora, pues hemos condicionado los honorarios o hemos reducido a la sentencia final y, en el caso siempre obvio, que fuera favorable. Bueno, básicamente estas serían las cualidades blandas de un ergónomo forense, de alguien que tiene luego en la sala judicial que defender su informe. Y ahí también quiero señalar que, primero, el respeto para todas las personas que están en la sala judicial. Tanto los abogados, pueden ser tus abogados, pueden ser en un momento pueden ser de abogados de la demanda y en otro momento de los demandados o de parte actora y parte demandada, y por supuesto su señoría y el secretario judicial, que son básicamente las personas que están presentes en la sala en el día del juicio. Y ahí pues hay toda una serie de reglas sobre cuál debe ser la postura, la compostura, la manera de mostrarse del perito en la sala, y ahí también es donde son muy importantes las habilidades blandas, ¿no? Que desde luego pues hay algunas personas que vienen, digamos, ya en su carga genética, y hay otras personas pues que necesitan desarrollarlas. Siempre he señalado también en mis cursos que los juicios son públicos y, por lo tanto, cualquier persona que esté interesada en ser perito judicial debe asistir de manera libre, ¿verdad?, a un juicio relacionado con esta materia. Y un perito tiene que tener en la sala, dentro de la sala, lo mismo que ha mostrado en el exterior. Tiene que tener credibilidad, tiene que tener unos principios, unos valores, una honradez, responder solamente a aquello que se le pregunta y responder si sabe, responder, y si no sabe, decir no lo sé o lo desconozco, porque no se nos olvide que muchos de los papeles del perito en la sala son peritos de parte,
Ser de parte no significa imparcial, sino que, parcial, sino absolutamente imparcial. Pasa que las discusiones de los peritos, porque la otra parte también puede traer su perito, mostrará, digamos, que son diferentes maneras o puntos de vista. Lo que es, lógicamente, todo lo que es el desarrollo de los procesos judiciales dentro de una sala y que, independientemente de nuestra experiencia, pues el mundo del cine pues tiene abundantes películas con pleitos o con juicios donde podemos ver cuál es el desarrollo. Bueno, solamente para acabar, señalar que la ergonomía forense es un campo de muchísimo interés para los, sobre todo en base a la abundante normativa que está en desarrollo en Latinoamérica, de mucho interés para los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo, que aunque sea un experto en esta materia, uno debe cualificarse, uno debería hacer un curso de especialista en el campo de la ergonomía forense y, sin duda, estas cualidades o estas habilidades blandas que son muy importantes para un perito son, pero, digamos, estaría fuera de lo que es esta conferencia, dentro de lo que es el perfil profesional de un especialista en el campo de la prevención de riesgos laborales que, si es un gran profesional, debería estar mucho tiempo en la planta hablando con los trabajadores, hablando de su percepción del riesgo, porque, como siempre he repetido a lo largo de mi vida, un aforismo para mí muy importante. Quien sabe del trabajo es el trabajador. Y, por lo tanto, la fuente de información está en el tajo, está en el taller, está en la construcción, está en la obra. Y en la sala judicial, el que sabe de ergonomía es el ergónomo forense. Llegamos al final de esta charla y quedo a su disposición para las preguntas que tengan interés en formularme. Muchas gracias. Bueno, esta conferencia a mí me ha gustado bastante y gracias a todos por permitirnos compartirla. Así que nada, les acabo de colocar en sus redes, en el grupo del curso también, la información del doctor Francisco Javier Llaneza con la intención de que podamos eh, felicitarle y saludarle, hacerle cualquier consulta que tengamos a bien realizar. Pero les decía que la diferencia de horario con Dominicana son de aproximadamente unas 6 a 7 horas según la región. Entonces es conveniente hacerlo mañana en la mañana. Muy bien. Dicho esto, voy a compartir una información que es sumamente importante para todos y que con esa información nosotros vamos a cerrar la clase el día de hoy. Debo comentarles que mañana vamos a tener nuestra cuarta y última clase y que es importante que todos estemos alineados con la información que se va a mostrar mañana. Sobre todo porque hay aspectos que son bien importantes y que vamos a hacer mañana como parte del trabajo en equipo. Algunas de esas actividades las íbamos a hacer hoy, pero por una falla tecnológica que estamos sufriendo todavía, la situación no la hemos podido solucionar. Entonces nos vemos en la necesidad de, de dejar algunas actividades para el día de mañana. Quiero entonces finalizar en esta sesión llegando a la conclusión, según la información que nos mostró
el doctor Llanesa, y nos queda simplemente entender que el abordaje de las habilidades blandas fortalecerá tu profesionalismo y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo te genera más ganancia que el trabajo individual. Y si solo sacas cuentas de lo que queda en tu mano, tienes una visión limitada del éxito que alcanzas. Entonces, dicho esto, para explicarlo mucho mejor, vamos a suponer que usted hace un trabajo y quiere hacer ese trabajo solo. Y le van a quedar en ese trabajo, por poner un ejemplo, $100. Y usted dirá, oye, si hago este trabajo solo, me quedan $100. Si hago este trabajo con otra persona, tengo que darle de repente $40, $50, a mí me quedan 60, a mí me quedan 50. Entonces, si nosotros vemos el éxito como solamente lo que queda en nuestra mano y no como el hecho de lo que construimos junto a otras personas, es porque tenemos entonces una visión limitada. Y eso nos va digamos, a condicionar a que no podemos eh, propiciar el trabajo en equipo. Una vez recuerdo, creo que fue un video o algo en Instagram que vi como no sé si fue en Instagram, un mensaje donde decía que una escaladora, no sé si fue argentina, chilena o paraguaya, había llegado al Everest. Dice que llegó al Everest y se sintió emocionada, pero estaba sola. Ella dice que realmente celebró el triunfo cuando llegó la segunda persona. Entonces fue más importante, fue más glorioso para ella cuando se vio que el triunfo había sido compartido con otra persona y que eso le generó mayor beneficio y mayor satisfacción. Entonces, dicho esto, lo que queda es invitarlos para que mañana estén con nosotros en la siguiente sesión. Algunos videos, como les mencioné, han fallado por razones que desconocemos y bueno, no los vamos a colocar el día de hoy, pero vamos a ir aportando contenido muy valioso y mañana le vamos a dar acceso a un Drive donde está toda la información que tenemos prevista para usted en este proceso de formación. Gracias a todos por la atención brindada. Gracias una vez más. Gracias a la gente que hace posible que esta formación se dé. Pues dedicado siempre a mi familia. No hay nada más importante que la familia y esperemos que esta información sea del agrado para todos ustedes. Si se perdió alguna de las clases, recuerden que esta es la tercera clase. Si se perdió la clase 1 o 2, usted simplemente nos escribe y con gusto se las compartimos. Si tiene cualquier duda, por favor no dude en expresarlo, en comunicarlo y estamos 100% a la orden. Pues no me queda más que agradecer a usted, a Papá Dios, a todos los que han hecho posible esta tercera sesión y pues que tengan una excelente noche, excelente tarde o excelente día. Un gran abrazo. Nos vemos mañana.